puro testimonio, porque claro, se está esperando por un lado en estas PASO qué sucederá junto por el cambio, qué sucederá en ese espacio, o Patricia o Rodríguez Larreta. Bueno, por el otro lado, Massa tiene grandes chances contra Grabois, porque la ha sumado a su esposa Galmarini, pero bueno, habrá que ver cómo sigue el país real. El país real es el que uno trata de analizar con la realidad en la mano. Buen día, Martín, ¿cómo va? Hola, buenos días, Carlos. Un saludo a usted y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante en este caso escucharte a vos un poquito en el sentido de en tu calidad de columnista, pero básicamente porque estamos viviendo un momento demasiado difícil. Creo que algunos dicen que esto es terminal, otros dicen, pero hemos visto cómo se le rasca a la olla plata que no hay, y se pide guita. Esto pasó ya con Kirchner cuando le pidió el préstamo en dólares a Chávez y se pagó intereses exorbitantes. Habrá que ver y con la velocidad que le puede estar reclamando Qatar la devolución, ¿no, Martín? Debemos entender, los argentinos tenemos ya una larga experiencia de cómo funciona nuestro sistema económico, si se le puede llamar de alguna forma un sistema económico, porque el caso argentino es muy estudiado en el mundo, porque siempre nosotros los argentinos somos una sociedad acostumbrada a vivir con niveles de alto endeudamiento y de alta inflación, y de alguna u otra forma le encontramos la manera de que esto siga funcionando, y eso llama mucho la atención en el mundo, ¿sí? No es algo nuevo esto que le estoy diciendo, y por eso el impacto que tuvo la convertibilidad en la década del 90, en los años 90 también fue muy estudiado el caso argentino, porque la Argentina tiene esa capacidad de generar como sistemas únicos que pueden llegar a ser modelos tanto para bien como para mal, dentro de lo que se entiende dentro de la mirada global de la economía. Y cuando uno se pone a pensar y entiende, a grosso modo, con temas de economía política, cómo funciona la economía de los estados y cómo se financian los estados, y bueno, entiende que la Argentina, se puede decir, está en una situación muy complicada y muy compleja, porque tiene altos niveles de endeudamiento, juntamente con altos niveles de inflación. ¿Sí? Entonces vemos que los sucesivos gobiernos de cualquier color político, porque aquí cuando empezamos a ocultar información y no ponemos todo arriba de la mesa, no vamos a lograr encontrar las soluciones que ameritan esta situación terminal de la Argentina. Vemos, por ejemplo, que la Argentina durante la presidencia de Cristina Kirchner se endeudó en casi 100 mil millones de dólares. Durante Macri estamos hablando de 42.000, 43.000 millones de dólares. En este periodo de Alberto Fernández y Cristina, en esta última oportunidad, estamos rondando los 70.000 millones de dólares, ¿sí? O sea, ¿por qué la Argentina necesita estos niveles de endeudamiento? ¿Por qué la Argentina necesita estos niveles de emisión monetaria? Porque acá en el fondo hay una discusión a la que le esquivan todos, que algunos sectores son más duros, como Milei, que lo pone muy encima de la mesa, arriba de la mesa, pero sin un realismo, sin unas ideas que puedan realmente ser aplicadas en el contexto institucional en el que vivimos. El problema es el gasto público, el problema es realmente el Estado elefantiásico que hemos construido, y que no es solamente responsable un gobierno o el gobierno, sino que como sociedad nos falta también un debate, una comprensión de sobre cuál es el modelo de Estado que debe tener la Argentina. Entonces, cuando le sumamos a todo esto, le sumamos los intereses políticos y las cajas políticas, y cuando la política ha entendido que en este país a la gente poco le importa vivir con estos niveles de inflación, bueno, la política encuentra la manera siempre de subsistir
de llenar al Estado de militantes, ¿sí? Y encuentra la forma o la manera también de, bueno, de que de alguna forma esto siga pateándose para adelante. Y es lo que está haciendo el gobierno en este momento. No ha salido de esa lógica. El gobierno de Alberto Fernández, le acabo de decir, a cerca de 70.000 millones de dólares endeudado a la Argentina en este periodo. Néstor Kirchner y Cristina en su momento también, con la relación con Venezuela, obtenían los dólares desde Venezuela, con esa impronta y retórica de no pedirle al FMI cuando el dinero que ofrecía el FMI era a menores intereses que los que hemos pagado a Venezuela. Ahora aparece Qatar, aparece China también, pero en definitiva esta retórica que tenemos contra el FMI no pasa de ser desde la dialéctica política, porque en la realidad la Argentina se sigue endeudando a niveles insostenibles y sigue teniendo, digamos, niveles de inflación producto de la emisión monetaria que generan un panorama muy complejo para el gobierno que viene, y sobre todo para un gobierno que viene que quiera llevar a la Argentina hacia un país normal, hacia ese lugar al que debería haber empezado a caminar hace mucho tiempo, y que creemos muchos que la Argentina tiene las condiciones para convertirse en un país normal. Pero bueno, eso también se define en estas elecciones, se define el perfil de los candidatos que entendemos deben gobernar el futuro de la Argentina. Tenemos a un Milei que nos está planteando una cuestión muy disruptiva en la política, pero también analizando con ojos y criterios objetivos, lo que propone Milei no es realizable en este momento. O sea, todo lo que propone Milei no es realizable porque no va a pasar por el filtro de las instituciones argentinas, porque acá no solamente se elige un presidente, sino que vivimos en un sistema republicano donde el que llega no tiene el poder absoluto y tiene que obtener del Parlamento las autorizaciones necesarias para llevar adelante muchas reformas, y Milei no está en condiciones, ni es realista al proponer estas medidas, no las va a poder cumplir si es presidente porque no tiene el Congreso, y la Argentina no se puede dar el gusto de perder otros 4 años en una lucha entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo porque no le vayan a aprobar las leyes. Y por otro lado tenemos otros sectores que vienen a proponer, digamos, con algún maquillaje, seguir caminando por esta vía del medio, como es Massa, como es Larreta, y creo que en ese sentido es donde se explica la ventaja que estaría obteniendo Patricia Bullrich dentro del interno de Juntos por el Cambio. Es una persona que está planteando también con una firmeza y con una dureza y con una crudeza también, digamos, algunas salidas que están dentro de lo realizable, porque nosotros sabemos que Juntos por el Cambio, si tiene una buena elección general, va a poder obtener las mayorías en el Congreso de la Nación, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, para poder llevar adelante, bueno, alguna de las reformas que viene proponiendo Juntos por el Cambio, que entiendo que es la alternativa más razonable a un oficialismo que no le ha encontrado la vuelta a la situación económica, Carlos. Claro. Y naturalmente esto que estás analizando, Martín, es decir, llegará el momento porque, claro, cualquiera que llegue a la responsabilidad superior, esto es conducir el país, tendrá que casi decir un barajar y dar de nuevo. No es tan fácil resolver, porque los 4 años perdidos con Fernández, más los 4 inciertos que son de acá en adelante, bueno, hacen insostenible muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la paupérrima asignación que tienen los jubilados y pensionados, y también por discapacidad, ¿no? Los niveles de ingresos de los distintos sectores de la población, bueno, es una preocupación grande para el argentino de a pie, y creo que el gobierno que llegue va a tener que ver bien cómo llevar adelante las reformas sin afectar los niveles de ingreso. Creo que hay sectores de la sociedad, usted ha mencionado uno, que es el de los jubilados, que por otro lado
en un futuro no muy lejano van a ser un sector muy importante de la sociedad, porque las tasas de natalidad en Argentina han venido cayendo, que esos son otros datos que nunca los analizamos, pero que hay que mirarlos porque van a terminar impactando en la futura economía y terminar impactando en las arcas del Estado, con implementación del aborto y otras políticas de control de natalidad. Dentro de unos años, que Argentina va a tener un envejecimiento de su población y por ende este sector o este núcleo que es el de los jubilados, el de las personas mayores, va a ser también el motor de la economía, quienes los que deban consumir para en definitiva poder activar la economía en un futuro. Los niveles de ingresos de los distintos sectores sociales tiene que ser una prioridad en el futuro gobierno, y obviamente que eso causa una complejidad, ¿sí? Porque si no se desacelera la inflación, si no se produce un achicamiento inteligente del gasto público. Cuando digo achicamiento inteligente del gasto público, no estoy hablando de afectar los ingresos de los sectores bajos y medios de la sociedad, sino que debemos entender que la Argentina está en una situación crucial donde la clase política será la primera que deba dar el ejemplo. Mientras la clase política no le muestra a la sociedad una voluntad de ir hacia un menor nivel de gasto de la política, la sociedad no va a estar dispuesta a hacer los esfuerzos que tiene que hacer también para contribuir, en definitiva, a salir de esta difícil situación. Y en este sistema le debo decir, Carlos, que el próximo y el futuro gobierno deberá ajustar principalmente y primordialmente sobre los gastos de la política, sobre la clase política, y deberá ajustar también sobre los ingresos de los sectores más altos. No hay margen para ajustar a los niveles medios de los niveles bajos de la sociedad argentina. No hay margen porque sería empujar a un número muy grande de argentinos hacia la pobreza, y creo que ya los niveles de pobreza e indigencia están en un punto insostenible. Entonces, se viene una situación compleja. Por ahí creo que debemos mirar atentamente qué están diciendo los distintos candidatos respecto de estas realidades, ¿sí? Una reforma de las leyes laborales no será suficiente si esas reformas no van de la mano con un ajuste del gasto político y con un ajuste también a los sectores más altos de la sociedad. Lamentablemente es así y debemos buscar la manera de comunicarlo adecuadamente, y el próximo gobierno, si no encara fundamentalmente un achicamiento del gasto público, empezando por la clase política, creo que en ese sentido vamos a encontrar a un gobierno que no va a poder salir de esta encrucijada. Y en ese sentido hay que ver qué proponen los distintos candidatos. Sí, Milei, obviamente ya expliqué recién por qué entiendo que no va a poder darle solución a estas cosas. Entiendo que Patricia Bullrich, cuando habla de ir y poner el foco, el acento en quienes manejan los planes sociales, en los sindicalistas, está haciendo, en definitiva, poniendo el foco en que el ajuste va a venir en las clases altas de estos grupos, porque estos sectores privilegiados que manejan, por ejemplo, los planes sociales, quieren hacerle creer a la sociedad o quieren hacerle creer a quienes viven de los planes sociales, en definitiva, que van a venir a afectar al plan social, y ya está más que suficientemente explicado que hacia dónde hay que ir y ajustar es a quienes manejan los planes sociales para enriquecerse. Estamos hablando de Vita, estamos hablando de sectores sociales vinculados a la cámpora. Hay que entender, y la sociedad va a tener que entender, que vamos a tener que respaldar a un gobierno que venga a proponer reformas en el manejo de los planes sociales. Eso lo vamos a tener que entender. Las clases más altas van a tener que entender que se viene una Argentina donde nos guste o no nos guste, no es realista proponer cambios, modificación económica, sin que en definitiva se le exija un esfuerzo también a estos sectores de la sociedad, más vinculados con la acumulación de la renta que con la producción. Creo que ahí va a haber también que hacer una diferencia importante cuando hablamos de quitar los impuestos a la producción, a los sectores de la sociedad que se dedican a producir y a generar empleo, pero no a la riqueza, ¿sí? En definitiva, de algo
o de algún lado vamos a tener que sacar los recursos, los fondos del Estado para seguir prestando los servicios públicos básicos y elementales, salud, educación, seguridad. Así que es importante empezar a ver qué nos dicen los candidatos cuando nos están proponiendo, digamos, lo que nos proponen. Porque es muy fácil hablar de flexibilización laboral, pero difícil es ir y decir cómo vamos a llevar adelante esa flexibilización laboral, para qué y de dónde vamos a sacar los recursos, el Estado, para compensar, bueno, esa baja de los ingresos que vamos a tener por ese lado. ¿Sí? Por ejemplo, por poner uno de los ejes centrales. Así que es muy interesante lo que los argentinos tienen que decidir, sobre todo creo que tienen que decidir a la persona que tiene que llevar adelante esta reforma, y lo debemos hacer los argentinos con la conciencia de que la persona que resulte electa va a tener que contar con un fuerte apoyo de todos los sectores sociales para introducir las reformas que ya son inevitables, que hay que introducir para llevar a la Argentina a ser un país razonable. Claro, y estos dos ejes que marca usted, por un lado, los planes sociales, usufructados por dirigentes sociales como Grabois, Pérsico y tantos otros que manejan fortunas, y por otro lado, cómo la clase política se pone a tono con la crisis. Es decir, creo, Martín, que ese par de ámbitos son muy fuertes en términos del gasto público, y creo que no podemos estar pagando fortuna a Qatar, no porque no se lo merezca, capaz que yo no conozco los porcentajes, pero si pedís prestado, atenete a las consecuencias, ¿no? Y sí, Carlos, si no bajamos el gasto público, la Argentina va a necesitar seguir teniendo un Estado que aspire a una gran cantidad de recursos. Vamos a necesitar un Estado que emita de manera descontrolada como lo está haciendo. Vamos a necesitar un Estado que se siga endeudando de la forma que se está haciendo en los sucesivos gobiernos para sostener estos niveles de deudas y evitar las caídas de los default. Vamos a empezar a meter manotazos de ahogado, con lo de Qatar es un manotazo de ahogado. Yo no conozco bien en profundidad el acuerdo, cómo llegan esos fondos y a qué se comprometió la Argentina, pero a ver, es evidente que quien presta a tasas más económicas y más baratas en la plaza internacional a los estados del Fondo Monetario Internacional. O sea, eso lo sabemos todos porque es un organismo que ha sido creado con esa intencionalidad, ¿sí? O sea, es el lugar donde los estados recurren y obtienen el dinero más barato dentro de la plaza internacional. Cuando usted ya recibe dinero de bancos, ya sea estatales o privados, de otros países, bueno, está hablando de tasas que tiene que devolver, tasas de interés superiores a las que cobra el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta retórica contra el FMI, yo la quisiera ver plasmada directamente con una conducta del Estado argentino de no pedirle al FMI, pero no pedirle a nadie más, porque en definitiva no le pido al FMI, le pido a Qatar, le pido a China, o en el pasado a Venezuela, me estoy endeudando a tasas superiores, pero la ventaja que me da China, que me da Qatar y que me da Venezuela es que a mí no me tienen que controlar las cuentas y nadie me viene ninguna misión del fondo aquí para ver si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal las cosas. Entonces, bajo esos prismas o esos conceptos estamos esquivando la discusión. La discusión es por qué la Argentina necesita vivir con estos niveles de endeudamiento público y por qué la Argentina necesita vivir con estos niveles de emisión monetaria. Y la respuesta es sencilla y es correcta y lo sabemos todos. Necesita vivir de esta forma porque tiene muy altos niveles de gasto público. Y mientras la Argentina no haga las reformas para bajar el gasto público, Carlos, lamentablemente vamos a seguir en este camino. Y eso es lo que debe entender sobre todo la sociedad, los argentinos, para apoyar a un futuro gobierno que venga a plantear reformas que van necesariamente a, digamos, a ajustar el gasto público, empezando por la clase política y después, por supuesto, con aquellos sectores de la sociedad que tienen rentas acumuladas, que son los que van a tener que hacer también un esfuerzo, porque los niveles medios y bajos, con el porcentaje de pobres y de indigentes que hay en Argentina, debemos entender que no puede comenzar el ajuste por estos sectores. Creo que
Eso ya lo tenemos en claro los argentinos. Y creo que cuando hablamos de los planes sociales, todos los candidatos se están refiriendo en definitiva a quienes manejan los planes sociales y no a los beneficiarios de planes sociales, que son los argentinos de a pie, que debemos encontrarle una forma, una manera de insertarlos en el mundo laboral, porque es el único camino o la única vía posible para poder salir adelante. Mire, ya lo decía hasta Juan Domingo Perón, cuando hablaba que todos deben producir por lo menos lo que necesitan en la sociedad argentina para que sea justa la sociedad argentina. Es decir, el trabajador es un esquema fundamental, hasta dentro de la propia estructura de la doctrina justicialista, y el kirchnerismo ha convertido a la gran parte de los argentinos directamente en personas que viven del Estado sin trabajar. O sea, es una visión totalmente diferente entre la doctrina que planteaba el mismo peronismo y hoy el peronismo cooptado por el kirchnerismo, que está defendiendo planes sociales sin contraprestación alguna. Entonces, creo que son grandes los desafíos que tiene el próximo gobierno, y creo que aparte de estas cosas que todos saben, todo esto que estoy diciendo lo sabemos todos, necesitamos elegir a la persona que vaya a encarar de manera realista este problema, y creo que en ese sentido es que se explican los números de Patricia Bullrich, el vínculo que está generando Patricia Bullrich con la sociedad, que a donde va Patricia Bullrich, usted verá que tiene, digamos, una aceptación espontánea de la gente, y ha empezado a recibir también ataques desmedidos, hoy hasta en la vía pública, armado, porque es la persona que va liderando las preferencias, y creo que es la persona que se ha mantenido más firme en esta postura, frente a un kirchnerismo que le está proponiendo a la sociedad que siga más o menos todo igual, y creo que ya hasta los argentinos de a pie sabemos que esto ya no da para seguir de esta forma a partir del 10 de diciembre. Por supuesto, ¿no? Y quedan poquísimos días para que se decida esto, ¿no? De los liderazgos, y naturalmente creo que esto, ¿no? De las preferencias hacen, que estos días que faltan van a ser, por supuesto, mucho más intensos, y desde luego habrá que ver también, porque acá se desprenden también otras aristas que tienen que ver con quienes van a ser elegidos senadores o autoridades para el Congreso de la Nación, ¿no? Esto también, vaya que sí es importante. Creo que, por supuesto, vamos a seguir el día a día, Martín, pero básicamente creo que está dado con este panorama que ha descrito usted. Creo que es un pantallazo muy, muy generoso para que la gente empiece a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Sí, como usted dice, aparte de definir la conducción nacional, en las provincias hay otras coyunturas políticas, como en San Juan. Me parece muy bien lo que anunció el futuro gobernador, que lo ha dicho a través del futuro vicegobernador, de Fabián Martín, y también ha dejado traslucir sobre que van a haber ajustes en la clase política sanjuanina. Eso me parece muy bien. Creo que hay que diseñar bien el organigrama provincial para que el gobierno de Marcelo Rego pueda mostrar austeridad a los sanjuaninos. Esa parte me parece fundamental. Dios quiera que la lleven adelante y que se pueda concretar, ¿sí? Desde la propia coyuntura política, creo que en la provincia de San Juan se van a empezar a definir los liderazgos y las prioridades, y creo que en ese sentido, es una elección muy importante para el diseño del poder que se viene en la provincia de San Juan, pero fundamentalmente creo que el sanjuanino va a apuntar este 13 de agosto a definir, en definitiva, a quién quiere colocar en el sillón de Rivadavia como presidente de los argentinos. Creo que eso va a ser el debate central. Vamos a ver la sociedad sanjuanina y la sociedad argentina qué es lo que está pidiéndole a la clase política. Vamos a tener nuevamente con el sistema de las PASO una gran encuesta para ver cómo es, el panorama electoral de la República Argentina, y vamos a tener, después de mucho tiempo también, y eso hay que decirlo, unas PASO que van a definir algo, porque las últimas dos PASO no definían absolutamente nada. Esta PASO tiene el atractivo de definir la interna de Juntos por el Cambio, que creo
también que Juntos por el Cambio se está debatiendo en este momento entre, digamos, un ala un poco más de centro derecha, más dura como la de Patricia Bullrich, y un ala claramente de centro, con Rodríguez Larreta y los socios de Rodríguez Larreta, que no son estrictamente o puramente, que no tienen la mirada puramente del PRO, sino socios un poco más ampliados, bueno, que encontramos dentro de estos socios del larretismo muchos sectores que han estado vinculados también al gobierno de la Rúa, al gobierno de la Alianza, y creo que en ese sentido hay un gran desafío para el electorado de poder definir estos esquemas de poder para encarar las elecciones generales. Nuestro columnista Martín Zuleta, doctor, muchísimas gracias por estos minutos, bueno, y seguimos en minuto a minuto hasta este domingo que viene. Gracias. Un abrazo, estamos en contacto, Carlos. Muy bien, ahí estaba entonces, en el cierre de nuestro programa el día de hoy, la careta política, 8 de la mañana, 10 minutos, vamos a estar naturalmente nosotros inclinados en una mañana distinta. En un ratito viene la columna de Juan Carlos Malins y después los cronistas de la mañana.